Dios les bendiga. Una bendición estar con ustedes. El pastor comió galletas de Gritón, parece. De verdad, hace varias semanas que me había invitado. Lamentablemente yo tenía un pastor argentino en casa y estamos agendándole y teníamos un montón de logré echarlo. Y eso me tuvo, ¿me entiendes?, retenido en casa sin poder salir. Aún no fui al desayuno pastoral que acostumbro, por todo el compromiso que teníamos con él. Estaba acá y tenía que salir a muchos lados, tenía varios compromisos y eso nos tuvo un poquito retenido, pero gracias a Dios ya estamos libres. Yo fui a ver al pastor, le dije, porque él me dijo que había un parte. Dije yo, pero ¿cómo si yo manejé la camioneta? Nunca me sacaron un parte, no era un parte matrimonial. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Yo llegué asustado y dije, ¿dónde me sacaron el parte? Y decía, mi señora me dijo, ¿te sacaron un parte? Porque el pastor me llamó y dijo que te habían sacado un parte. ¿Que a mí? ¿Cuándo? Bueno, cosas que pasan. Hoy día quiero tratar un tema que lo he venido desarrollando, lo di en 4 o 5 temas en la iglesia. Lo dividí, pero hoy día voy a tratar uno de los temas que trabajé en la iglesia. Y quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos a hablar sobre el culto racional. La idea de culto en la Escritura es muy amplia y a veces los cristianos que vienen a la iglesia no saben lo que hacen. Me interesa compartir con ustedes algunos conceptos que la Biblia nos presenta claramente sobre la condición, la formación, la presentación de nuestro culto a Dios. Si usted lo encuentra, nos ponemos de pies para dar lectura, versículo 1 solamente, aunque vamos a tomar varios párrafos de la Escritura, pero vamos a tomar solo una frase de este versículo 1, una frase. Damos lectura entonces a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. ¿Y todos dicen? Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire la frase última, vuestro culto racional. Padre, estoy delante de tu presencia y necesito tu gracia para poder predicar esta palabra. Oro, oh Dios, para que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Trabaja en nosotros, Señor, enséñanos, que esto quede grabado en la tabla de nuestro corazón, que quede impreso, que lo entendamos, que yo pueda ser, Señor, suficientemente entendible. Padre, dame esa gracia para que tu pueblo entienda lo que tengo que predicar. Dame la unción, la sabiduría, la sazón, Padre mío, y a tu pueblo abre sus oídos para que ponga hambre en lo que va a escuchar. Hambre de oír palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es la gloria del Señor. Pablo está presentándole a los romanos un tema que pareciera que a los romanos no tendría por qué interesarles. Y se trata sobre Israel. Él está tratando en el capítulo 11 la razón de por qué Israel ha sido descalificado por un tiempo. Esa es la tarea de Pablo. Pablo en el capítulo 11 está tratando de mostrar que Israel ha sido dejado de lado en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y Pablo dice, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Así que está mencionando que nosotros los gentiles entramos a ser injertados a causa de la salida de la nación de Israel. Y ocupa esta frase que en algunas traducciones dice, miren el amor que Dios les tiene. Es la versión actual. Usa esa frase, miren el amor que Dios les tiene, en vez de os ruego por las misericordias de Dios. La traducción ya da a entender que Dios tiene tanto amor por nosotros que nos permite entrar a servirle, a conocerle, a alabarle, a buscarle. Dios en su misericordia nos permite estar en su culto. El culto no es una cuestión gentil, es una cuestión judía. Es una herencia que nuestros hermanos judíos, ya israelitas, nos entregaron. Porque de ellos
dice Pablo, es el culto. Los patriarcas, las promesas, los pactos, la promulgación de la ley. Pero nos entrega a nosotros como herencia algunas cosas que ellos tenían. Y entre ellas está el culto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debo venir yo a la casa del Señor? En la Biblia menciona claramente que el pueblo de Israel tenía la costumbre de ir al templo. El templo estaba en Jerusalén, solo un templo para toda la nación. Y estaba a 1500 metros de altura. Entonces, los salmos, entre ellos el Salmo 24, habla de la condición que deben tener los que vienen a la casa del Señor. ¿Ya? Y quiero que vaya conmigo al Salmo 24, por favor. Es para mí muy importante que usted entienda la forma en que usted debe venir a la casa del Señor. No es llegar y venir. Alguien diga amén. No es llegar y venir a la iglesia como uno quiere. ¿Por qué? Porque no está aquí cualquiera persona. Ya, y note la idea, porque puede que usted no lo entienda, pero recuerde que el templo estaba a 1500 metros de altura, no estaba a ras de piso, no era un valle. La ciudad de Jerusalén y el templo de Israel estaba muy alto, estaba en cerros. ¿Sí? Por eso el texto dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Dónde estaba? La ciudad de Jerusalén estaba sentada sobre el monte de Sión. Y al otro lado, en el mismo montículo, porque eran toda una cadena de montes, estaba el monte Moriat. Ahí estaba el templo. Ahí es donde venía el pueblo de Dios. Tenía que venir obligadamente 3 veces al año. Pero dice la Escritura en este Salmo la condición de los que tienen que venir a la casa del Señor. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y ahí comienza en el versículo 4 a decirnos algunas cosas que a algunos hermanos se les olvida, que deben tener para venir a la casa del Señor. Por eso dice la Biblia culto racional. Hay que razonar la condición espiritual que yo debo tener para venir a su casa. ¿Alguien diga un amén? Debo razonar frente a eso. No es llegar y venir, no es llegar y juntarme. Debo razonar, dice el texto. Ya, el limpio de manos. Y está hablando, y podemos aplicar esta frase limpio de manos a varias cosas. Una de ellas es a una persona que no ha derramado sangre. Alguien diga amén. Limpio de manos, que no ha derramado sangre inocente. O sea, no ha hecho aborto. No ha matado. Limpio de manos. Y también podemos decir la palabra limpio de manos que no ha robado. Alguien diga amén. O sea, no cualquiera puede venir a la casa del Señor porque aquí está Dios. Alguien diga amén a eso. Dios está aquí y Él necesita una condición. Limpio de manos, puro de corazón. Ay, ay, ay. Esta es una complicación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que con Dios se puede jugar. Y con Dios no se puede jugar. Usted tiene que limpiar su corazón. Dice la Escritura, ¿con qué limpiará el hombre el joven su camino? Con guardar tu palabra. Significa que yo recuerdo una cosa, la Biblia señala que hay 2 clases de templo. La primera aparece ahí en el 3:16 de 1 Corintios, cuando dice, vosotros sois templo, y está hablando de toda la congregación como un solo templo, toda la congregación un solo templo. Ya vosotros sois templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, que es uno, mora en todos nosotros, porque somos un templo todos juntos. Pero también en el capítulo 6, versículo 19 del mismo libro de Corintios, dice esta frase, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Así que yo debo levantar al Señor 2 altares. El primero es el privado, el personal, en que yo debo estar en mi casa y buscar un lugar donde tener mi altar familiar, mi altar personal, mi altar íntimo, mi comunión con Dios. Amén a eso. Y en ese altar íntimo yo debo ofrecer sacrificios, porque si usted nota, dice ya que nuestro culto racional es nuestro cuerpo en sacrificio. ¿Ha leído usted lo que dice el texto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo sacrifico mi cuerpo? Mire lo que el texto me está hablando a mí y lo que el texto le está hablando a usted en este libro de Romanos. Es tan importante entenderlo bien. Dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Que debo matarme? No se refiere a eso.
La Biblia señala, y David lo hace, en el Salmo 51, diciendo una tremenda verdad acerca del sacrificio que a Dios le agrada. Él ha pecado. Él cometió pecado. ¿Alguno de ustedes comete pecado? Creo que todos, ¿no? La Biblia dice también que no hay hombre que no peque. Todos pecamos. Tenemos que venir a la presencia del Señor en nuestro altar familiar y presentarnos, y entendemos que nuestras vidas no están en la condición que Dios necesita que estén y que nuestra vida está mal, ¿ya? Muchas veces creemos que podemos comprar a Dios. Creemos que podemos hacer a Él, ¿ya?, alguien que sea tapadera de nuestros pecados. Y David dice, versículo 16, capítulo 51, Salmos: porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto, o sea, no quieres cordero, becerro, plata, no te interesa nada de lo que yo te pueda dar. No puedo pagar mi pecado. Alguien diga amén. ¿Puede pagar usted por lo mal que hizo? Hubo uno que ya pagó. Pero Dios quiere también un sacrificio de ti. A pesar del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios quiere un sacrificio de tu vida a Dios. Dice el texto, ¿ya? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Notó la frase? O sea, si usted quiere sacrificarse a Dios, tiene que quebrarse ante Él. No es venir a orar, porque yo no sé, he visto algunos orar, pero con tanta letanía, como una liturgia rara, una oración extraña, como que no conversara con Dios, como que tuviera una postura extraña para conversar con Dios. Oh, amado Señor, aleluya, estoy delante de tu presencia. Alabanza, Jesús. No sé por qué hacen eso, pero parece que las placas se les sueltan. ¿Ya? Pero usamos cosas raras para orar. Usted ha conversado, hermano, ¿cómo orar? Bien. No. Pero usamos eso para Dios. Dios quiere un corazón quebrantado. Que vaya delante de Él humillado. Que reconozca mi falta. Dice: al corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. Entonces, en mi altar familiar, antes de venir a la iglesia, debo buscar en mi cuarto, en mi lugar donde yo tengo apartado para comunicarme con Dios, ahí puesto de rodillas, decirle al Señor: aquí mi corazón. Contrito, mire, la palabra contrito es bien interesante. Se trata de una persona que ama a otra y que está dolida por haberle fallado a esa otra o porque la otra persona le falló. Por eso la Biblia ocupa esta misma palabra contrito para el Espíritu Santo. Dice: no contristéis al Espíritu Santo. O sea, cuando usted peca, el Espíritu Santo se amarga porque le ama. Alguien diga amén. Dígalo conmigo: el Espíritu Santo me ama. Y cuando yo peco, le amargo. ¿Amén a eso? Esa es una realidad que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta. Y creemos que Dios, bueno, Dios es Dios y me tiene que aceptar tal cual soy. Él sabe que soy falto, soy pecador, soy rebelde, soy contumaz, soy burro y no estoy pasando lista. ¿Ya? Y yo soy así. No, usted tiene que ir humillado. Tiene que reconocer la bondad que Dios ha tenido con ustedes. Que reconozcáis la misericordia de Dios. Cuando yo reconozco la misericordia que Él tuvo para mí y para usted de perdonar nuestros pecados, no hay altivez en nosotros hacia Él. ¿Amén o no? No hay orgullo, no hay soberbia. No hay ni siquiera un levantar el rostro hacia Dios, sino humillado en su presencia, le pedimos perdón y cuando venimos a su casa, venimos agradecidos. ¿Alguien diga un amén ahí? Agradecidos, y ofrecemos otra clase de sacrificio. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, dice que nuestra alabanza son sacrificios de labios que confiesan su nombre. Tu cántico, tu alabanza, tu gloria a Dios, tu amén, tu aleluya. Yo le digo verdad, hay hermanos que hablan más afuera que en la casa del Señor. Para sacarles un amén cuesta un montón. Para sacarles un aleluya, un gloria a Dios. Y no está usted en la casa del Señor. No tiene usted el privilegio de que Dios le haya llamado, porque usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Y lo llamó para que le alabara, para que le cantara, para que le glorificara. Entonces su aleluya, su amén, su gloria a Dios debe ser continuo, porque usted está agradecido de aquel que le llamó.
Alguien diga amén. Y usted tiene que razonarlo, porque a veces no lo razonamos. Es un culto racional, que lo razonamos. ¿Por qué? Porque los romanos tenían cultura, y por eso Pablo dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a la cultura del mundo que tiene sus dioses. Dios no quiere sacrificios físicos. Amén. No lo vaya a comprar con velas. A él no lo vaya a comprar, ¿sabe qué? Haciendo una limosna. Lo que Dios quiere es tu vida. Nuestro cuerpo, tu vida. No otra cosa. Él quiere que tú vengas con disposición. ¿Cuántos hermanos? Yo digo verdad, hay hermanos que tienen cara, parece, de pasajeros de metro en la iglesia. ¿Ha visto la cara de los pasajeros de metro? Inconmovible, no lo mueve nadie. No sé si siente la presencia de Dios. Podría traer un poquito de limón o de cebolla y pasárselo para poder llorar un poco, que sea. O poner una cara de amargura cuando... ¿Ha visto cuando comen león? Por lo menos esa cara que ponga. Pero no la cara esa que a veces nosotros ponemos en su casa. ¿Delante de quién estás? ¿A quién estás sirviendo? No se transforme como el mundano. Usted vaya a una iglesia que Dios no está y va a ver cara seria. Ahí está la rutina, está la costumbre, está la manera de venir por costumbre. Y usted no puede venir por costumbre. Usted viene a alabar al Dios que lo llamó por misericordia, que lo lavó por misericordia. El culto que usted debe presentarle es el mejor. Usted tiene que razonarse y transformar su vida conforme al culto que usted quiere celebrarle a Dios. No conforme a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Pablo está hablando, dice, que el problema nuestro es que nuestra mente no razona en el lugar que estamos. Ve a Jacob, estaba durmiendo y dice que vio una escalera que subían y bajaban ángeles. Y él despertó y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Él tuvo miedo, tuvo temor. ¿Cómo viene usted a la casa del Señor? ¿Con liviandad o con temor? ¿Con gratitud o con pasividad? Hermano, ¿sabe? Esto es la casa del banquete. Aquí Dios tiene bendición para ti. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando la iglesia se crea como iglesia, cuando la comunidad llamada iglesia se junta, es porque Dios trae bendición. Amén. Dios tiene bendición para ti en cada culto. Cada reunión que viene no pierdes nada, ganas. Amén. Entonces cuando uno se hace el sacrificio de venir y está en la iglesia y uno dice: está aburrida esta cuestión, te está faltando razonar. Te está faltando entender dónde estás. Te está faltando entender la misericordia que Dios tuvo contigo. Te está faltando que no es Dios que te tiene que motivar. Tú tienes que venir motivado de tu casa para alabar a Dios, para bendecirlo, para honrarlo, para glorificarlo, para darle la mejor de las alabanzas, el mejor culto, como que fuera el último. Usted no sabe si en esta noche viene Cristo. ¿Qué clase de alabanza le está dando? ¿Qué clase de cántico? ¿Qué clase de ofrenda? ¿Su cuerpo es un sacrificio? ¿Está ofrendándose usted entero en alabanza? No dice tu boca, dice tu cuerpo. Todo tu ser está ofrendado a Dios en alabanza. Porque ¿sabe qué? Usted sabe lo que Él hizo por usted. Cada uno sabe de dónde Dios lo sacó, lo que Dios lo limpió, la misericordia, la paciencia, como dice la Biblia, la longanimidad, que es larga paciencia que tuvo Dios contigo y conmigo para traernos acá. ¿Amén o no? Que nosotros no vinimos por cuenta nuestra. Entonces Pablo está diciendo: si Dios pudo habernos rechazado como gentiles, porque la oportunidad no era para nosotros, era solo para Israel. Ellos tenían la posibilidad. Ellos no adoraron a Dios. Ellos no sirvieron a Dios. No lo buscaron, no lo alabaron. El templo Dios lo profanó por causa de que ese pueblo que alababa a Dios no lo servía.
Mire, yo quiero leerle un solo párrafo de la Escritura de cómo Dios trata a su propio pueblo. Si alguien lee ese párrafo, va a decir, ¿quiénes son estos? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los mormones? ¿Quiénes son? No, son los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Vaya conmigo al libro de Isaías. Tome de ahí el capítulo 1. Mire el versículo 3 en adelante. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su sendero. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y el 4 es peor. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Uy, 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 uy. ¿Cómo es posible que esta gente que tenía a Dios, que Dios le había dado la posibilidad de estar en su presencia, que había levantado un sacerdocio que les ministrara, que había preparado todo para que fueran un pueblo excelente, para que dieran testimonio de quién es Dios, que había dado reyes puestos por Él, que había levantado todo, Dios había preparado todo? Isaías capítulo 6, Dios está hablando a través del profeta y dice que Dios había hecho todo porque su pueblo pudiera adorarle. Y ese pueblo no lo hizo, no lo adoró. Eran enoteístas. La palabra enoteísta puede que usted no la entienda, pero se lo voy a explicar. Es la creencia en un Dios. Ya, yo creo que hay un Dios que es el Dios que yo sirvo, pero aparte de mi Dios hay más dioses. Esa era la mentalidad. No era monoteísta, como nosotros que creemos que hay un solo Dios y todo el resto no son dioses. Amén. Nosotros somos monoteístas, pero ellos eran enoteístas. Dios tuvo siempre el problema de Israel. ¿Por qué? Porque buscaba a otros dioses, alababa a otros dioses y le servía y se sacrificaba a otros dioses en vez de venir delante de Dios y servirle. ¿Por qué se sacrificaba a otros dioses? Porque era más fácil. Dioses inmorales, el Dios nuestro es un Dios santo. Por eso dice vuestro cuerpo santo. Usted no puede venir a la casa del Señor y no entender que usted tiene que vivir una vida de santidad para presentarse delante de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. O sea, está hablando de santidad, de pureza de corazón, de mente santa, porque Dios está aquí examinándote. ¿Qué clase de servicio le estás dando? ¿Qué clase de alabanza le estás entregando? Te has guardado para Él, te has guardado porque tu Dios es santo y vas delante de Él y presentas, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, tu templo, está santo, lo he guardado, lo he limpiado, Señor. Porque la Biblia dice, Pablo lo menciona también, en una casa ya hay clases, hay vasos ya para usos de honra y otros para usos viles. Y lamentablemente muchos cristianos son viles. Y Dios no los puede usar, porque Dios no usa vasos viles, usa vasos de honra. Y usted dirá, y si yo busco a Dios, Dios te limpia y te vuelve vaso de honra. Para eso está su sangre, para eso está Él, para limpiarte, para cambiarte, para transformarte, para hacerte alguien que le agrade a Él. No seamos como Israel, no seamos duros de testarudos, de testa, duros de testa. ¿Ya? De mente. Entendamos que a Dios no se le puede servir de cualquier manera, que se le tiene que servir con temor, que se le tiene que alabar con temor, con gratitud, con alabanza. Por eso que necesito que mi mente reaccione y piense en qué Dios estoy sirviendo. No es un culto cualquiera, no es un culto impensante. Es un culto racional, lo razono, lo pienso, lo examino, me examino a mí, examino la clase de alabanza que le estoy dando, examino lo que a Él le agrada, examino lo que hay que hacer en el culto, la forma de levantarme, de sentarme, de estar, mi tiempo, cómo lo gasto. Yo estoy razonando. ¿Le gustará este culto al Señor que le estoy dando con esta cara, con esta actitud, con esta disposición, con esta energía? ¿Le gustará al Señor? ¿Se agradará el Señor de que yo le cante de mala gana, que le alabe sin siquiera derramar mi alma ante Él? Cuando Él ve cómo es mi actitud, Él no solo examina tu rostro, examina tu corazón. No solo ve cómo vienes, sino ve cómo estás espiritualmente.
Entonces eso me lleva a examinarme, a limpiarme, a santificarme, razonar. Dios no quiere gente tonta, quiere gente que piense. Piensa tú, razona en tu vida. ¿Por qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le gusta a Él? ¿Cómo le gusta que le alabe? ¿Cuáles son las palabras que a Él le exaltan? Vea, los serafines están en el templo y están alabando a Dios. Y saben, su alabanza no es pasiva. Su alabanza es tan fuerte que los quiciales del templo temblaban. ¿Me está entendiendo? O sea, no es una alabanza pasiva, es una alabanza fogosa. La palabra serafín significa ardiente, secreto. Eran fogosos en alabar. ¿Cómo alaba usted al Señor? ¿Sin derramar su alma? Entonces usted no está pensando a quién alaba. Esto no es rutina, no es costumbre. Amén. Yo no vengo por costumbre a su casa. Vengo porque mi corazón está muy agradecido con Él. Porque mi vida ha sido salvada. Porque tengo esperanza eterna. Porque soy hijo de Dios. Porque sus ángeles me guardan. Porque su Espíritu está conmigo y me guía. Porque pone pancito en mi mesa, porque me da una camita, porque pone un techo sobre mí, porque Él hace que a pesar de mi falla, Él está conmigo, Él es fiel. Yo reconozco todo lo que me rodea. ¿Cómo voy a darle gloria? ¿Cómo voy a cantarle? ¿Cómo voy a honrarle? ¿Cómo le voy a bendecir? Sino limpiándome, lavándome, apartándome para Él, guardándome en su presencia. El mejor culto. ¿No lo verá Dios? ¿Dios no verá tu actitud? ¿Dios no verá tu condición? Que vienes aquí y te digo verdad, muchas veces pones más atención a la televisión que al estar en su casa. Hay un partido y hay más entusiasmo por el partido y más emoción en el partido que en el cantar alabanza al Señor, en derramar tu alma. Y parece que ahora hay pocos que lloran en su presencia y pocos porque parece fanático. ¿Tanto así? No, si Dios no se interesa por cómo yo lo haga. Sí se interesa por cómo yo lo haga. ¿Qué actitud tengo para cantarle? Gracias, Señor, por estar en tu casa. Yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en tu casa moraré. Aún el gorrión hayan ido en tu casa. He venido a tu casa para inquirir en tu templo. Lo que Dios ve es que la actitud, somos su pueblo y tenemos poco tiempo para adorarle, de verdad. Nuestros quehaceres, nuestro trabajo, el hogar, las funciones que cumplimos alrededor de nuestras vidas, nos quitan tiempo. Pero la pregunta es, ¿con cuánta fuerza adoramos a Dios? ¿Con cuántas ganas? ¿Con cuánto deseo? ¿Con cuánto ánimo? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Y puede que usted diga, total, no estoy ni ahí. Bueno, la pregunta es, ¿no lo verá Dios? ¿Te escogió para que le sirvieras y no lo tomas en cuenta? Vea lo que pasó con Israel. Es un buen ejemplo. Un tremendo templo lleno de oro, una grandeza increíble, todo de lo mejor, los mejores arquitectos, los mejores artesanos, los mejores hicieron el templo. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo algo tan grande? Porque amaba a la gente que se juntaba allí con Él. No era el lugar que le entusiasmaba. A Dios no le interesa ninguna de estas cosas, pero las ama porque viene usted. Y aquí Él se va a juntar con usted. Aquí Él va a escuchar su cántico. Aquí usted le va a dar su tiempo para Él. Durante todo el día quizás ni siquiera se acordó que Él existe. Y cuando oró por el almuerzo, oró tan rápido que ni siquiera se acuerda de lo que oró. Se levantó rápido, como que se levantó tarde, Sabanás lo agarró y no alcanzó ni a orar para pedir la bendición para irse al trabajo. Durante todo el día usted se olvidó de Dios, pero Dios no se olvidó de usted.
Quizás cruzaste la calle descomedidamente y vino un auto y Dios puso sus ángeles y su mano para que no te pasara nada. Quizás alguien te iba a hacer algo y Dios te guardó. Quizás alguien se habría de enfermar y Dios lo sanó. Dios se preocupa de nosotros. De sus ángeles, nuestro pie no tropiece en piedra. Dios dice que somos la niña de sus ojos. Mira cuántas cosas dice de nosotros. Y Él espera que alguna vez nosotros le digamos algo. Y no le digamos por rutina, porque Él nos ama. Y las expresiones de amor son muy lindas. Te amo. Te amo. Pero la pregunta ¿es con sentimiento o es por rutina? Porque a veces cantamos por rutina, oramos por rutina. Padre Santo, Señor Jesús, Espíritu Santo, oramos a los tres, por si alguno de los tres está desocupado, nos atiende. Hacemos las cosas mal. Y Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de un pueblo que le sepa adorar, que venga a presentarle un culto racional, un culto pensado, un culto que uno analizó. Señor, te serví bien hoy día. ¿Cómo estuvo mi culto hoy día? ¿Cómo estuvo el tiempo que yo gasté en la iglesia? ¿De qué clase de tiempo estoy hablando? ¿De excelente tiempo? ¿De calidad de tiempo? ¿O de tiempo en que yo me aburrí, me hastié, esperé que terminara el predicador porque me quería ir? Ya no quería más oportunidades. Cuando terminó el culto salí disparado porque me quería ver una película que iban a dar en la noche. O porque tengo que ir a hacer mis cosas, porque mis niños están tan preocupados en casa. Y estás elevando tu alma a cosas vanas y no entendiendo que estás en el camino de lo eterno. Usted no está en el camino de lo vano. Lo vano es parte de nuestra vida, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero cuando venimos a su casa estamos en lo eterno. Vamos a estar en una eternidad con Él. Y todo lo que tenemos afuera de la iglesia va a pasar. Va a perderse, se va a ir. Todo lo que tienes en tu cuerpo ahora y en tu casa ahora lo vas a dejar. Es vano, pasajero. Lo tenemos necesario en esta tierra porque tenemos que vivir acá. Pero eso va y pasa. Nada me voy a llevar. Pero todo lo que haga en servicio al Señor, Él lo llama tesoro. Dice Él, haceos tesoro en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Si tu tesoro está en Dios, tu culto será bueno. Si tu tesoro no está en Dios, tu culto será malo. Tú vendrás a la iglesia por obligación. Hay culto, hay que ir. Está lloviendo, pero hay que ir. Ojalá termine luego, hace frío. Y pensarás mil cosas. En vez de venir, Señor, yo voy a ir al culto, aunque esté lloviendo. Gratitud me has dado. Has tenido tanta misericordia. Me has extendido tantas veces la mano. Quiero darte el mejor culto. Quizás no lo pensó, pero cuando venga el domingo piénselo. Piénselo. ¿Qué clase de culto le voy a dar este domingo? ¿Cómo va a ser mi alabanza este domingo? ¿Qué clase de ofrenda le voy a traer? ¿Cómo voy a leer su palabra? ¿Con qué prontitud voy a escucharla? Y pregúntese, Señor, ¿te estoy agradando con lo que hago en el culto? ¿O mastico chicle? ¿Me pongo a conversar? ¿Pienso en tantas cosas? Que mi cuerpo está ahí, pero mi raciocinio está en otro lado. No estoy acá. Estoy aquí y escucho y oigo, pero mi mente está en otro lado, está pensando en otras cosas. Entonces no es un culto racional. No estoy pensando en el culto. No estoy pensando en Dios. No le quiero cantar. La canto porque la sé. La canto porque me la conozco de memoria. Pero mi corazón no está allí. Entonces la pregunta ¿es un sacrificio vivo? ¿Está enteramente entregado? No. ¿Se agrada a Dios de eso? No. Significa que estoy sirviéndole mal al Señor. Y si le sirvo mal, cuando ore, ¿Él estará atento a mi oración? Porque, escúcheme bien, la Biblia dice, sus ojos están sobre los fieles de la tierra
para que estén con Él. Muchos de los que vienen a la iglesia, dice la Escritura, porque estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Los dos iban al culto, los dos cantaban, pero uno lo hacía del corazón y otro solo de labios. Dos estarán en la cama, un matrimonio durmiendo juntitos, pero uno venía a la iglesia a buscar a Dios y él simplemente, bueno, ya te acompaño, ya, porque no hay solo, te acompaño, va. Vamos a ir al culto, hace frío, vamos al culto. Bueno, ya, para que no empecé a pelear, vamos. Uno será tomado y el otro será dejado. Porque aquel que vino con ganas, Dios lo ve. Y aquel que no vino con ganas, vino desagradecido, mal agradecido, Dios lo ve. Examínate frente a esta palabra. Mírate hacia adentro y pregúntate: ¿está agradando a Dios mi vida? ¿Mi culto? ¿El tiempo que yo le doy? Porque no le damos mucho tiempo en la semana, poquito tiempo a Él. En cambio Él nos da mucho tiempo y ve el bueno. Póngase de pies. Padre, gracias por esta palabra, Dios. Pero permítenos pensar, Señor, qué clase de servicio te estamos dando, qué clase de alabanza, qué clase de cántico, qué clase de oración, qué clase de tiempo. ¿Tú mereces las obras? No, Señor, no mereces las obras. No mereces, Señor, que te miremos de lado y no te consideremos. Mereces nuestra consideración, porque tú tuviste misericordia. Si en esto hemos fallado y razonamos frente a esto, seguro que pediremos perdón. Seguro que cambiaremos de manera de pensar. Seguro que tomaremos otras decisiones en nuestra vida de aquí en adelante. Pero si no lo hacemos, Señor, hay algo muy seguro: daremos cuenta delante de ti. Que nuestra cuenta sea buena, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Es la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.